Jesús nos dijo de que que un ratito que acá me sale un mensaje de mi computadora. Ah, nada, me está diciendo que alguien está grabando el video. Ok, hermanos, perdón por esa interrupción. Es que mi computadorita es nueva, entonces si me sale algún mensaje, yo pienso que se está cortando la transmisión. En fin, agradecerle a Dios por este momento, la oportunidad que tengo para estar en este grupo, para alabarle, para tomarnos de la mano y que Él nos guíe a donde es su santa voluntad. Para eso estamos. Y bueno, prosiguiendo con el tema del viernes pasado, que era el sexto mandamiento, no matar, ahora viene el séptimo, que es no adulterar. Y esta música que el Señor me preparó para poder interpretar ahora para ustedes, hermanos, creo que toma de la mano de ellos a los dos y hacen uno. Porque, por ejemplo, el no matar, yo había dicho el viernes pasado que uno de los asesinatos más macabros que puede sentir una persona es la infidelidad. Y esa infidelidad que tenemos es el adulterio en el matrimonio, por ejemplo. A eso me refiero. Y este tema habla justamente del perdón de Dios, por más que nosotros siempre le estamos fallando. Así que gloria a Dios y trataremos, Señor, de agradarte haciendo como tú pides, todo en espíritu y en verdad, con espíritu verdadero. Aleluya, Señor. Cuántas promesas te hacen Dios, tantas palabras llegan a tus oídos sin amor, a tu presencia con traición, pues piden pan, después te olvidan. Tantas promesas te hacen Dios, tantas palabras llegan frías a tus oídos. No saben que tú volverás, no temen que recibirán lo que han sembrado. Ya no olvidan de aquel pan, ya no olvidado la razón por la que están misericordia pedirán, misericordia les darás, y una vez más te olvidarás, y una vez más perdonarás. Nuestros pecados, una vez más te olvidas, una vez más perdonarás. Nuestros pecados. Gracias, Jesús. Gracias para tu gloria, Padre. Amén. Muy bonito.
Amén, hermano, gloria a Dios. Yo lo sé, hermano, que no cometí un error al invitarle. Gracias. Gracias, mi hermano. Hermana Lina, si le quito más tiempo, usted me crucifica. El tiempo es suyo. Estoy por aquí, estoy por aquí. Dios les bendice a todos. Muy buenas noches, Amén. feliz sábado. Feliz sábado para todos. Bienvenidos sean todos. De verdad es una bendición para nosotros tenerlos aquí y que nosotros tenemos este compromiso, el que se para aquí detrás de esa cámara o al frente de la cámara a predicar la palabra del Señor, de verdad que tiene una encomienda muy, muy grande. Es un compromiso muy serio. Y como bien dijo el hermano Gorky, a veces cuando uno quiere más sumergirse en las cosas del Señor, el enemigo se levanta, pero sabemos que el Señor está ahí como poderoso gigante para cuidarnos y protegernos y darnos su bendición. Así que vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Yo estoy... no puedo dejar de sentirme así. Cada vez que me toca exponer la palabra del Señor, yo siento en mi corazón algo que me conmueve, porque predicar la palabra del Señor para mí es una responsabilidad y como bien le dije antes, yo he tenido participación en universidades, en charlas, en conferencias, pero nada se compara a cuando uno tiene que predicar la palabra del Señor. Así que si en algún momento me ven que lloro o algo así, es de la misma presencia del Espíritu Santo que me conmueve. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este día maravilloso que tú has permitido que nosotros estemos aquí reunidos. En tu nombre, Padre, te damos toda la gloria desde antes, Señor, porque tuya es. Tú eres el único merecedor de ella, Señor. En este momento que vamos a abrir tu palabra para este estudio, que sea tu Santo Espíritu el que nos dirija y que todo lo que salga de mi boca sea guiado por ti, Espíritu Santo de Dios. Trae a memoria todas las cosas que he estudiado. Son muchos días donde he venido preparándome para este tema, pero quita mi humanidad y ponte tú, Señor, para que la gloria sea solamente tuya, mi Señor. Espíritu Santo de Dios, abre la mente de cada corazón, de cada persona que esté conectada y que esta palabra sea de bendición para todos, porque especialmente el que predica es el que primero recibe la iluminación de tu palabra, Señor. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Amén. Pues bienvenidos sean todos. Veo ahí Amén. a mi amiguita Miltia, qué alegría verte conectada, a mi amiguita Olga, que ya la estaba echando de menos. Bienvenidas, de verdad es un privilegio tenerlas aquí con nosotros. Pues el tema de hoy es el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Es un mandamiento que al igual que los demás es muy interesante, pero que vamos a ir viendo a medida que se vaya dando el estudio, de que tanto como el cuarto mandamiento, que es el de guardar el sábado, el día de reposo, como la familia, que ambos fueron instituidos por Dios desde el principio en el Edén, han sido quizás dentro de los 10 mandamientos los más atacados. ¿Por qué? Porque la familia es la base de todo. Dios desde el principio la instituyó y fue como quien dice el primero que hizo, o la primera boda fue en el Edén, y, y todas las instrucciones que el Señor le dio a esa primera pareja ha sido atacada desde siempre, y como nosotros somos, ¿verdad?, descendientes desde ahí, por consecuencia, al ellos ya no estar, el ataque lo seguimos recibiendo nosotros como hijos de Dios. Pero antes de entrar de lleno, en el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, vamos entonces a hablar primeramente de lo que es la familia, porque esto es como cuando uno va a hablar de la muerte, primero tiene que hablar de la vida para ver, ¿verdad?, ese contraste o de dónde proviene un tema para añadirlo con el otro. La familia, que es la base de todo, la base de la sociedad, la base de la iglesia, el mundo entero sin la familia no sería, no podría ser.
Desde el principio, en Génesis 1, 26, 28, si me pueden acompañar con sus Biblias, para que vayamos, ¿verdad?, hablando el mismo idioma. El Señor, cuando instituyó, ¿verdad?, estaba haciendo lo de la creación, dijo de esta manera: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué decidí traer este versículo desde el principio? Para marcar la diferencia en cuanto a esta nueva modalidad que hay hoy día en el mundo, de creer que no pasa nada si un varón se junta con otro varón o una hembra se junta con otra hembra. Pues lo traje desde el principio para que veamos que Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. O sea, que en ningún momento aquí la palabra dice varón y varón o hembra y hembra los creó el Señor. Porque la familia, aparte del adulterio que lo vamos a estar estudiando esta noche, también está recibiendo otro tipo de ataques, y es que está siendo distorsionado esa imagen que Dios fundó desde el principio de lo que es una familia verdadera, trayendo, ¿verdad?, esta nueva modalidad donde se están uniendo varón con varón y hembra con hembra, y también se está distorsionando evidentemente lo que es fructificar y multiplicar, porque todos sabemos que un varón con un varón no puede procrear, ni una hembra con una hembra. Entonces, esa imagen de la familia verdadera y del matrimonio desde el principio como Dios lo creó, el enemigo quiere desvirtuarlo, quiere hacer creer, como le ha hecho creer a muchos en la humanidad que se han inclinado, ¿verdad?, para esa idea de que eso es algo normal, de que eso es algo permitido, y es lo que nos están metiendo en la mente para que la persona piensen de que es algo normal. Cuando vemos por la palabra, no por lo que yo digo, que el Señor hizo una clara especificación que fue varón y hembra, no varón con varón. Entonces, ¿qué sucede? Después que el Señor le da a Adán, ¿verdad?, toda esta ordenanza, y le dice que el señoree sobre todo lo que hay en la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra, y que señoree en las aves de los cielos, el Señor se da cuenta que cada ave tiene su pareja, cada animal tiene su pareja, cada especie tiene su pareja, menos Adán. Es decir, que el burrito tenía la burrita, el caballo tenía la bestia que le dicen, ¿verdad?, o la yegua, y así sucesivamente. Ustedes me entienden. Entonces, ¿qué hizo el Señor? En Génesis 2, del 18 al 24, dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las iba de llamar. O sea, Adán le iba a poner el nombre a cada una de esas bestias y las aves de los cielos. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, que cada especie tenía su parejita, pero Adán estaba solo. Entonces ahí es que el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces el Señor le dijo: por tanto,
esta parte la dijo el Señor, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si podemos notar, la palabra una sola mujer está en singular. Una sola carne también está en singular. Aquí se puede ver claramente cuántas son las personas que deben integrar el matrimonio. Sea Adán, en este caso, que era el varón, Eva, la mujer o la varona, como bien dice aquí, ambos se fundirán en una sola carne. ¿Por qué traigo esto y lo aclaro? Porque muchas personas ven normal en que hayan más de dos dentro de un matrimonio. Y eso no fue lo que Dios estableció desde el principio. Bien claro lo dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, y también cuando habla de que dejará el hombre a su padre y a su madre, no es que va a abandonar a su papá y a su mamá, como vimos en el mandamiento de honrar a papá y mamá, sino que el tipo de relación que el hombre puede tener con papá y mamá no es el mismo que con una fémina que sea su compañera, porque cuando Dios habló de que fructificados y multiplicados, evidentemente no iba a ser con papá y mamá, sino con una compañera. Así que el dejar a papá y a mamá no significa que lo vamos a dejar de cuidar y proteger, sino que el hombre tiene que hacer su propia vida, ¿verdad? Su propia familia, y se unirán y serán una sola carne. Desde el principio el Señor estuvo interesado en las necesidades de nosotros. Nos habló incluso de los alimentos que debíamos de consumir, pero también tuvo interés en que como humanos íbamos a tener una necesidad que no era nada más física, refiriéndose a alimentos, sino que también íbamos a tener una necesidad de afecto, una necesidad emocional, una necesidad sentimental, y por eso entonces el Señor dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque de por sí nos creó para que viviéramos en comunión, no de manera individualizada, cada quien por su lado, sino que hubiera una familia. Y ese fue el primer matrimonio que se dio en la creación cuando el Señor unió a Adán y a Eva. En Efesios 5, 21 al 33, eso es antes de entrar al tema del adulterio, que tengo que traer este tema de la familia, como le dije, porque es importante. Efesios 5, 21 al 33, el Señor trae una analogía de cómo debería ser el amor entre parejas. Y esto es maravilloso. Cuando uno lo lee, uno dice, si realmente se diera así en todos los matrimonios, créanme que no habría divorcio, porque es tan lindo como el Señor lo explica aquí. Y dice de esta manera la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, o sea, la iglesia es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora le toca la parte a los maridos en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oigan qué comparación tan hermosa. Todos sabemos que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, aun sin nosotros merecerlo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz y le damos gloria y gracias al Señor por eso. Y Él manda que el marido ame a la mujer como Él amó a la iglesia y que se entregue por ella como Él se entregó por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar. Esta palabra es tan abarcadora. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque dice que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso es algo poderoso, tremendo, porque verdaderamente nadie se va a querer lastimar a sí mismo, pues tampoco deberíamos lastimar a otras personas. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Es decir, que si usted no es capaz de hacerse daño a usted mismo,
porque usted se cuida, usted se sustenta, usted se quiere, pues tampoco debería hacerle daño a la otra persona que es su cónyuge, mucho menos a su cónyuge. Dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, nuevamente lo vuelve a repetir, y acuérdense que cuando él lo dijo en Génesis, estábamos en el Antiguo Testamento, que muchas personas quieren invalidar el Antiguo Testamento y hacer pensar que no está vigente en este tiempo. Sin embargo, cuando usted lee el Nuevo Testamento se da cuenta que un por ciento bien alto del Nuevo Testamento está hecho del Antiguo Testamento, porque el Señor es uno solo. Y como yo le dije a mi familia un día, no hace tanto, hace como quizá 3 semanas o algo así, que muchos quieren invalidar el Antiguo Testamento, yo le dije a mi familia, la Biblia es un solo libro. Y eso es como si a usted le regalaran un libro y le dijeran, léaselo de la mitad para el final y la primera parte no se lo lean. Créanme que no le va a hacer sentido ni lo van a entender. Así que la Biblia es una sola y el Señor lo que dijo allá lo sustenta acá en el Nuevo Testamento. Y dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos, vuelve otra vez a recalcar, serán una sola carne. Y dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Esto es algo grandioso. Como le dije, si verdaderamente estuviéramos poniendo en práctica la palabra del Señor, yo les aseguro a ustedes que no habría ni adulterio, y mucho menos divorcio, porque cuando una mujer es amada, cuidada, querida, respetada, cuando a una mujer se le da su lugar, difícilmente esa mujer ponga su mirada en otra persona que no sea su marido, porque no tiene nada que buscar fuera de su casa y respeta a ese varón como debe ser. Entonces aquí vemos esa analogía, un Señor que es nuestro Dios, una iglesia, un hombre y una mujer. No debería haber más en el matrimonio que nada más esas dos personas que son los componentes del matrimonio. Y evidentemente si habría un tercero, ese sería el Espíritu Santo de Dios para obrar cuando haya una situación difícil o para estar ahí en medio de esa relación. En Hebreos 13:4 la palabra del Señor dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El Señor nos manda que honremos en todo el matrimonio. Y eso lo que significa es darle honra al matrimonio en comportamiento, en palabra, en conducta. Es que tengamos un matrimonio decente, honesto, decoroso, a la altura de lo que Cristo nos está diciendo en su palabra. Es decir, que ese matrimonio debe ser respetado. Y cuando dice el lecho sin mancilla, significa que nuestro lugar, nuestra cama, nuestra habitación de descanso sea sin mancilla. ¿Y qué significa mancilla? Que no sea deshonrado, que no sea dañado, que no sea estropeado, que no sea deslucido, que no sea alterado ese matrimonio, sino que sea conforme a como Él lo estableció en su palabra. Y bien lo dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Y qué es un fornicario? Cualquier persona que practique el acto sexual fuera del matrimonio. Deberíamos entonces nosotros cultivar en el matrimonio, el matrimonio mientras se prohíbe cualquier otra relación que fuera inapropiada. Ya casi estoy terminando, ¿verdad? Con esta ilustración de cómo el Señor quiere que sea el matrimonio. En Primera de Pedro 3, del 1 al 2, nos dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que el Señor nos está demandando que nos sujetemos a nuestros maridos, que seamos mujeres llevaderas, ¿verdad? No como para ser sometidas, para ser maltratadas, sino mujeres prudentes,
que estemos atentos a la palabra de Dios para obrar como Él manda, para que entonces nuestro matrimonio florezca, esté estable, esté cimentado sobre la roca que es Cristo. Entonces dice en Primera de Pedro 3:7 a los esposos: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. El Señor manda que los esposos sean sabios, dando honor a la mujer. Otra vez esa palabra hermosa, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que el Señor manda al varón, a los esposos, a que traten a las mujeres como a vaso más frágil, no porque seamos débiles, sino porque debe ser tratada con delicadeza, con ternura, con amor, no de manera ruda, no de manera tosca, no de manera violenta. Y dicen Colosenses 3:18-19, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué significa sujeta? Estar unidas a él, no desprendernos de nuestro marido. ¿Y qué significa áspero? Que carece de suavidad y resulta desagradable tanto al tacto o a los sentidos, como también en el timbre de voz. O sea, el hombre no puede ser áspero con la mujer, ni al tocarla, ni tampoco al hablarle. Y es algo que lo está diciendo el Señor, no nos lo estamos inventando nosotros, aquí nadie se está hablando por su propia palabra, sino que la misma Biblia lo aconseja. Y dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero este versículo va atado con Primera de Pedro 3:7, que el hombre debe tratarla como a vaso más frágil. Cuando una mujer es bien tratada, ella utiliza su sabiduría, ella edifica su casa, porque no se le puede dejar toda la responsabilidad sobre la mujer en el matrimonio, sino que ambos deben cumplir con su rol, el esposo con el de esposo y ella con el de esposa. Entonces, vemos también en Primera de Timoteo 3, del 1 al 12, no se lo voy a leer todo, solamente el primero, donde más compete con esto, pero después lo pueden leer en su casa. Primera de Timoteo 3, del 1 al 12. El Señor menciona aquí los requisitos de los obispos y de los diáconos. Y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguien quiere ser obispo, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es decir, que el Señor vuelve y recalca aquí la importancia de ser marido de una sola mujer, tirando por el piso la poligamia, donde muchos piensan que es lícito que el hombre tenga muchas mujeres. Y hay algunos que son tan descarados que se atreven a citar a Salomón diciendo que él tuvo 700 o no sé cuántas mujeres y quieren apoyarse ahí, ampararse ahí para hacer y deshacer dentro de su matrimonio, cuando esa no es la voluntad de Dios. De hecho, en uno de los versículos, no recuerdo cuál ahora, menciona que para tú ser rey había varios requisitos, y te menciona uno de ellos, que es que no tenga muchas mujeres para que tu corazón no se extravíe. ¿Y qué fue lo que le pasó a Salomón? Precisamente eso, se extravió porque tuvo tantas mujeres que se desenfrenó y terminó cometiendo hasta idolatría, porque en una se casó, ¿verdad? Se casó con varias mujeres que no eran del pueblo de Dios y terminó adorando a otros dioses simple y sencillamente por hacer lo indebido. Así que también es necesario que estos obispos tengan un buen testimonio, tanto para los de afuera, para que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo. Es decir, que cuando usted tiene más de una mujer, y específicamente más si el Señor no lo aprueba, usted está jugándose y metiéndose en un terreno peligroso, porque a veces con una se le hace difícil a usted gobernar su casa,
porque hay muchas cosas que uno tiene que enfrentar dentro del matrimonio y superar y perdonar y tener paciencia y demás. Imagínese si una persona tiene dos. Evidentemente va a haber un caos y esa no es la voluntad de Dios. Entonces dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es decir, que ahí vemos una vez más que el Señor no aprueba esas relaciones donde hay más de uno involucrado en la pareja, dentro de la pareja. También en Tito 1:5, aquí se le da unos requisitos para cuando una persona quiere ser anciano de la iglesia. Dice que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, así y retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puede soltar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. O sea que el Señor en su palabra deja claro que el hombre y la mujer deben de ser los componentes del hogar, una sola pareja. No debe de haber más de dos o tercero, más bien, dentro de un matrimonio. Entonces ahora nos preguntamos, ahora bien, ¿por qué entonces el matrimonio y esa imagen de Dios que Él dejó desde el principio se ha distorsionado? Pues la respuesta es clara. Tristemente entró el pecado, la desobediencia, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, que podemos traer esa analogía. El Señor siempre quiso bendecir a Israel, quiso dirigirlo por el buen camino, quiso protegerlos, cuidarlos, amarlos, darle todo lo que ellos necesitaban, y el pueblo se desenfrenaba y se iba a buscar a otros dioses. De la misma manera, hace la persona cuando deja a su pareja para ir a buscar lo que no le conviene, le da un golpe bajo al matrimonio, le da un golpe duro a lo que es la familia, de la misma manera que Dios sufre cuando ve a sus hijos cometer adulterio, porque el Señor dice en su palabra, y lo vamos a ver más adelante, que Él también le dio cartas de repudio a Israel por haber cometido adulterio adorando a dioses ajenos. Entonces, definitivamente el matrimonio se desconfigura, pierde la forma original cuando entra el pecado. Cuando el Señor dijo en Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, era precisamente porque en el pueblo había un desenfreno donde la gente podía estar con quien le diera la gana. Había un montón de relaciones ilícitas, incluso entre hermanos con hermanas, el que era quizá hijastro quería estar con la mujer de su papá. O sea, había un desenfreno dentro de las relaciones que evidentemente estos 10 mandamientos el Señor lo hace para que el pueblo tenga orden, para que el pueblo tenga una dirección, para que el pueblo sepa a dónde va a ir. Y los 10 mandamientos se hicieron con la finalidad de señalarnos a nosotros lo que era el pecado, para que nosotros entonces tuviéramos esa precaución y decir, no lo voy a hacer. Que cuando el Señor dice, no cometerás adulterio, nos está diciendo, es para tu propio bien, es para tu propio beneficio, como todos los demás mandamientos. O sea, que el Señor no lo está diciendo por capricho, sino porque como en este plano físico, terrenal, hay leyes para que haya un orden, asimismo, en el reino de Dios, que yo diría que lo que hay aquí fue copiado de lo del reino de Dios, debe de haber orden también. Entonces me da pena cuando la gente piensa que esa ordenanza es tan obsoleta. Entonces yo diría de esta manera, si verdaderamente están obsoletas, si ya fueron clavadas en la cruz, como muchos piensan, pues entonces todo el mundo podría matar, todo el mundo podría robar, todo el mundo podría cometer adulterio, todo el mundo podría infringir la ley sin ninguna consecuencia, y no es así. Tampoco entiendo que debe ser exclusivo, como muchos piensan, que la ley fue exclusiva para el pueblo de Israel, porque siendo Dios el dueño del mundo, el creador del universo, no iba a ser tan exclusivo para nada más poner ordenanza en un lugar específico,
entiéndase Israel, en un solo pueblo, y que el resto del mundo haga y deshaga y vive en desorden. O sea, no tiene lógica, no tiene sentido pensarlo de esa manera, porque siendo Dios el que envió a su Hijo a morir por toda la humanidad, como dice Juan 3:16, Él no lo hizo nada más para un poquito de personas, no mandó a Cristo nada más a morir por Israel, Él envió a Cristo a morir por la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si el Señor es el dueño del mundo, del universo, de todo lo que hay creado, ¿cómo es posible que Él solamente va a dar unas directrices para un lugar en específico y que los demás hagan y deshagan y vivan una vida en desobediencia, en desorden, un degenere, al garete, como decimos aquí en Puerto Rico? No tiene sentido. Así que las relaciones matrimoniales se vieron afectadas cuando entonces el adulterio, el no cometerás adulterio, fue violentado, donde la persona no le hicieron caso al Señor, donde no hubo obediencia, donde la palabra del Señor no fue escuchada, pero no fue puesta en práctica. Entonces vemos aquí donde el Señor sigue hablando más del tema acerca de verdad, de lo que es el matrimonio, y los fariseos para tentar al Señor. En Mateo 19, 3 al 9, vemos que dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Que era lo que pasaba en el tiempo pasado, y por eso el Señor tuvo que poner unas ordenanzas para que el pueblo no anduviera desenfrenado. Y repudiar significa rechazar, desechar. Y entonces él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y a madre y se unirá a una mujer, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué significa que más al principio no fue así? Porque cuando el Señor en Génesis 1:31 hizo todo lo que hizo, dice la palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea que al principio este degenere, este desorden, este desastre, estas infidelidades, esta falta de compromiso y lealtad, no era así. O sea que empezó entonces a darle carta de divorcio se le permitió darle carta de divorcio y repudiarla porque por la dureza del corazón del hombre. Sin embargo, quizá pensamos que eso era en aquel tiempo y ahora sigue pasando igual. Hay muchos matrimonios que han sido disueltos porque uno de los dos, no voy a decir que el hombre nada más, uno de los dos no dejó que su corazón fuera transformado por el Espíritu Santo y su matrimonio se disolvió. Se dejó seducir por el enemigo, porque aquí no hay más salida. O estamos con Dios o estamos del otro lado con el enemigo. No hay más camino. Entonces, la dureza del corazón del hombre es lo que está provocando, y hombre, entiéndase en sentido general, para, ¿verdad? No irme nada más para el lado del varón en sí, sino que también hay mujeres que son fuertecitas y no están poniendo todo de su parte para sostener su matrimonio. Y entonces, a raíz de esa dureza del corazón del hombre, se permitió la carta de divorcio. Pero esa no es la voluntad del Señor. Incluso el Señor dice que Él aborrece el divorcio. Y dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Porque la única razón para que haya una disolución de un matrimonio es la fornicación, el adulterio. No hay otra. Es decir, que nosotros los matrimonios, los que estamos casados, tenemos que estar luchando, batallando por mantenernos juntos, a menos que no haya una fornicación o una persona de los dos que haya cometido adulterio, no se pueden divorciar, no nos podemos divorciar. Y dice también en Mateo 5:27 al 32,
oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, que eso es desearla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que el Señor en su palabra más claro no canta un gallo. Él va diciéndonos todo paso a paso para que nosotros nos dejemos dirigir por él y hagamos las cosas correctamente, como debe ser. También en Marcos 10, del 1 al 12, los discípulos, los fariseos, perdón, tratando también de tentarlo, le hacen la misma pregunta. O sea que él repite tanto en Mateo como en Marcos lo mismo, de que lo que él juntó no lo separa el hombre, y las razones por la cual se podía dar carta de divorcio, que era por el adulterio. Vamos a estar viendo también algunas consecuencias del adulterio, según la Biblia. En Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Indefectiblemente lo que significa es inevitablemente. Serían muertos. Eso era, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y cualquiera diría, bueno, pues entonces ya en podemos hacerlo porque no vamos a morir. Pues no, porque aquí hay una consecuencia también de vida eterna. En 1 Corintios 6, de 9 al 11, la palabra del Señor dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, que si alguien comete fornicación, si alguien comete adulterio, su salvación está en peligro, y no porque sean las obras las que nos vayan a salvar. La palabra dice que nuestra salvación no es por obra, sino por fe, que es un don de Dios para que nadie se gloríe, pero el llevar a cabo los 10 mandamientos, que es la ley moral, lo que nos hace es que nos da una dirección hacia ese reino eterno, nos va dirigiendo, nos va guiando para nosotros llevar una vida correcta, una vida conforme a la palabra del Señor, una vida justa, recta, una vida dirigida, para que entonces podamos obtener ese lugar glorioso y maravilloso que es el reino de Dios, no por las obras, vuelvo y repito, porque muchas personas incluso han dicho, no, porque ustedes son seguidores de la ley, entonces en vano vino Cristo. No, nosotros estamos seguros como adventistas del séptimo día que nuestra salvación es por la fe que tenemos en Cristo, que es por gracia, que no es por lo que nosotros hagamos, pero dentro de esa relación que nosotros tenemos con Cristo, tenemos que vivir una vida conforme a lo que Él establece, a lo que Él quiere, a lo que Él le agrada. No podemos vivir como queremos y pensar que vamos a heredar el reino de Dios, sino que esta vida que estamos viviendo aquí, estamos desarrollando un carácter conforme a Él, que es dirigido por las ordenanzas que Él dejó en los 10 mandamientos. En esas ordenanzas, si ustedes ven, hay de todo un poco, de todos y para todos. Para papá y mamá, honrarlo, el no matar, el no robar. O sea, nos da unas directrices que para que uno viva una vida agradable a Él. Una vida que luego entonces nosotros vamos a tener nuestra recompensa. No por las obras, sino por la fe en Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? Y él dice, de ninguna manera. De ninguna manera, sino que ambas son necesarias. Una no quita la otra, porque la fe sin la obra es muerta. Así que es importante que tengamos eso en cuenta. Dice, continúa diciendo que ninguno heredará el reino de Dios, y estos erais algunos de nosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que quizá en otro tiempo uno de nosotros fornicó, cometió adulterio, quizá uno de nosotros era un ladrón, quizá era un avaro, quizá un borracho, pero como fuimos lavados por la sangre de Cristo, gloria a Dios por eso, y por el Espíritu Santo,
ya no somos eso. Así que debemos de mantenernos en rectitud. En Juan 8, 3, 11, cuando los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio, le dijeron al maestro, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Fuera del pecado, que tire la primera piedra. Exacto. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, los que estaban ahí, que querían acusar a la mujer, se salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero le dijo una condición, vete y no peques más. Es decir, que si alguno de nosotros o cualquiera que vaya a escuchar esta programación luego Amén. ha pasado por ese proceso del adulterio, no es que no hay perdón, sí lo hay, pero hay una condición de que no lo volvamos a hacer, porque a Dios no puede ser burlado, no lo podemos coger como un relajo, ni abusar tampoco de la gracia del Señor, porque en una de esas, cuando usted viene a ver, nos quedamos sin esa bendición. Otra de las consecuencias del adulterio, y aquí sí, que acuérdense que ya le mencioné de que puede ser que la persona no herede el reino de los cielos si no se arrepiente, por eso le traje ese punto de que el Señor perdona, para que no piensen que esto es una sentencia de muerte y ya, el que lo hizo todavía tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero otra de las consecuencias del adulterio que yo pude ver, y se lo voy a parafrasear porque el tiempo ya me está traicionando, es la historia de el rey David y Betsabé, que me imagino que el hermano Gorky también quizá va a tocar un poquito ahí de la codicia, pero no le voy a dar a ese punto para dejárselo a él si él fuera a tocar este tema. Pero en 2 de Samuel 11 vemos la historia de David y Betsabé, y se lo voy a resumir. El rey David en tiempo de guerra, en lugar de estar allá en la guerra, que hay que estar ojo con cuando uno se queda solo, tanto el hombre y la mujer, qué tentaciones vienen de parte del enemigo. En lugar de estar en la guerra como deberían estar, debería estar él con todos los reyes, defendiendo la nación, ¿verdad? Se quedó en Jerusalén. Y dice la palabra, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa, dice la palabra. Le envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces, le mencioné ese poquito ahí para traerle ahora una de las consecuencias. Luego de que ella le revela a David que está encinta, David quiere que Urías Eteo, que es el esposo de ella, se acueste con ella para hacer creer que el embarazo era de Urías, su esposo. Como Urías se mantenía fiel y no quería dejar a la casa del rey sin protección, porque él era un guardia, él no quiso ir a acostarse con su mujer. Y David hasta lo emborrachó, oigan bien, para tratar de convencer a Urías que fuera y estuviera con su mujer, y Urías no quiso, hasta que entonces a David se le ocurrió este plan siniestro y mandó con el mismo Urías una carta diciéndole a uno de sus siervos que estaban en la guerra que pusieran a Urías al frente con la finalidad de que Urías muriera. Y tristemente eso pasó. Urías fue asesinado por el bando contrario, ¿verdad? El pueblo contrario. Y fue fuerte esa situación, pero el Señor, aún siendo David un rey,
eso no se iba a quedar así, porque cuando nosotros cometemos una falta, no Lo importa la castigó. posición que tengamos, no importa el dinero que tengamos, no importa los ricos millonarios que nos creamos, la consecuencia va a venir porque va a venir. Y el Señor le mandó en 2 de Samuel 12, del 1 al 23, que lo pueden después buscar y corroborar la información, le mandó un mensajero de parte de Dios que se llama Natán, y allí Natán tuvo una conversación con David hasta que le hizo entender a David que él había fallado, y David reconoció que él había cometido una falta ante el Señor. Pero miren lo que dice aquí, que está interesante. Le dice el Señor en 2 de Samuel 12, 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, ya el Señor le está haciendo reconocer a David que lo que él había hecho, ese acto de cometer adulterio, más de planificar la muerte de Urías, no era algo bueno, era algo malo delante de los ojos del Señor. Y él le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, que era el esposo de Betsabé, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, que eran lo contrario. Por lo cual ahora, escuchen bien esta parte aquí, por lo cual ahora no se apartará jamás, jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea que la espada jamás se iba a apartar de la casa de David. Iba a haber tragedia, iba a haber tristeza, iba a haber dolor, iba a haber llanto, iba a haber una desgracia por la desobediencia. Y sin embargo, miren bien, a veces pagan justo por pecadores, porque luego sucede que el niño enferma y el Señor le dejó saber a través del mensajero Natán que ese hijo iba a morir. Entonces David empezó a hacer ayuno, el hombre estaba ya, usted sabe, orando, triste por su niño para que Dios no hiciera eso. Y finalmente, al 7º día, el niño murió. O sea que miren el desenlace que tuvo el pecado, en la desobediencia de un hombre que lo tenía todo, era un rey, no le hacía falta nada, el mismo Señor le dijo como que qué más él quería, o sea, tú lo tenías todo, tú lo tenías todo, más por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, que murió el niño, murió Urías Eteo, hizo que la mujer pecara, él pecó porque ambos, ¿verdad?, fueron partícipes de ese adulterio, pecó, desobedeció la ley de Dios, cometiendo adulterio, y el Señor le dijo que jamás la espada se retiraría de su casa y que iba a traer a los enemigos de su propia familia. Y como la palabra de Dios es veraz, así pasó. Luego, como él tuvo varias mujeres y tuvo hijos con diferentes mujeres, uno de sus hijos estuvo con su hermanastra, casi a la fuerza, según lo que registra la Biblia, porque fue bajo engaño, estuvo con su hermanastra. Y el hermano de sangre de esa hermanastra de él se vengó, y eso también ocasionó otra tragedia. O sea que esto fue de mal en peor. Su propio hijo quería el reinado y quería matar a su propio padre. Bueno, esto fue un desastre lo que se armó en esa casa a raíz de la desobediencia y el pecado por David cometer adulterio. Es decir, mis hermanos, que esto es algo serio, no es algo que lo podemos tomar con liviandad, no es algo que lo vamos a dar como que no es nada. Y déjenme decirles que la cantidad de muertes aquí en Puerto Rico, que es de donde estoy, a raíz de relaciones de parejas, que uno de los dos le ha sido infiel, termina también en una tragedia. Tristemente termina en una tragedia, porque muchos de los varones, cuando se enteran que la fémina, la mujer, le fue infiel, no pueden soportar el dolor de la infidelidad o de la traición y terminan quitándole la vida a su pareja. Y esos son casos lamentables. O sea que
El adulterio, aparte de que quizá físicamente también le quita la vida a la persona, también hay una parte espiritual, porque el que es cristiano y comete adulterio, su vida decae. He visto hasta ministerios, hombres que son pastores y han cometido adulterio y hoy no son nada porque prácticamente el Señor le ha dado la espalda, porque el Señor, aunque es misericordioso y perdonador, el que comete el pecado tiene que sufrir esa consecuencia, porque quizá de ese modo que la persona se reivindica y dice, espérate, no lo vuelvo a hacer, lo estoy haciendo mal. Déjenme avanzar. Aquí en Proverbios 5 dice, hijo mío, en Proverbios 5 está maravilloso, completo, habría que leérselo. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Oigan bien a los hombres, el paladar de la mujer extraña es más blando que el aceite, es suave. Usted la va a escuchar con una voz melosa, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. O sea que, varón que me escucha, mucho cuidado, porque a veces quizá el hombre se deja inclinar por esa dulzura de esa mujer extraña, por la mirada seductora de esa mujer extraña, y quizás la mujer de la casa le habla quizá un poco más fuerte, porque la mujer está en los afanes, con los niños, los quehaceres, la limpieza, trabaja afuera, trabaja adentro, tiene 20 cosas, y quizás no se ha cultivado mucho también ese toque romántico que debe de haber dentro del matrimonio. Y el hombre allá escucha a esta o ve a esta que le tira una guiñadita, le pone una miradita media rara y cae. Y dice el Señor que su paladar es más blando que el aceite, más su fin es amargo como el ajenjo. Cuidado, hay que velar eso, tener mucho en cuenta cuando uno está siendo tentado, huir de la tentación, no quedarse ahí, porque todos en cierta forma somos tentados. Hasta Cristo mismo fue tentado en todo, dice la palabra, mas no pecó. O sea que tenemos ejemplo a seguir. En Proverbios 6, también del 20 al 35, es demasiada la información para este tema. Dice desde el 20 en adelante, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. O sea, el mandamiento es luz, es una lámpara, es la que te va a decir, cuidado, no andes por ahí, mira bien por dónde vas a caer para que no caigas en esa trampa. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, que fue lo que le dije ahorita. Dice, en el 32, me llamó la atención, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. O sea que el que comete adulterio tiene falta de entendimiento, no ha comprendido el mandato, no se ha aferrado al mandato de Dios. Corrompe su alma, ¿por qué? Porque tarde o temprano ese matrimonio va a ser disuelto. Es raro los matrimonios que después de un adulterio sigan juntos. Y vi ahí en una estadística que, aunque no es la causa principal o la única, tiene un alto por ciento el adulterio en la causa de divorcio. Muchos se divorcian por finanzas, porque no se entienden, por lo que sea, pero la gran mayoría se divorcian a causa de un adulterio. O sea que se corrompe el alma del hombre y se daña todo lo que está a su paso, porque los hijos también sufren la consecuencia de ese adulterio. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Muchos de los que han matado a veces matan a la mujer que cometió el adulterio y también matan a la otra persona
con la que ella cometió adulterio. O sea que es como una cadena. Y los celos enfurecen a esa persona que fue traicionada y es capaz de hacer cualquier cosa. Así que prácticamente el Señor lo que nos está diciendo esta noche es que honremos el matrimonio, que cuidemos el matrimonio, que amemos a la esposa como él amó a la iglesia, que nosotras las esposas estemos sujetos a ellos. Nos manda tantas directrices lindas como para que el matrimonio se preserve, para que el matrimonio continúe, porque la única causa de la disolución es el adulterio. Y dice en Proverbios 7, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Si los mandamientos hubiesen sido quebrantados, el Señor no estaría hablando así. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena. O sea, el Señor manda que guardemos los mandamientos, porque en ellos hay, al tú obedecer, hay bendición. Hay como le digo, el Señor te cuida, te protege al tú seguir sus mandamientos. En Malaquías 2, y ya estoy terminando, Malaquías 2, el 16, el 15, dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. O sea que el Señor aborrece el repudio, lo dice en Malaquías 2, del 15 al 16. Y aquí vimos un ejemplo también en Génesis 39, donde José y la esposa de Potifar, ella intentó, ¿verdad?, estar con José, y José dice, para parafraseárselo también, en el 39, se lo voy a leer porque es cortito, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, a la esposa, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando la esposa de Potifar quería estar con José, esa fue la respuesta que José le dio. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea que José estaba reconociendo que si él cometía adulterio con esa señora, no tan solo le estaba fallando a la persona que lo empleó en su casa, sino que pecaría contra Dios. Y hablando ella a José cada día y escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella le hizo así por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea que es mejor dejar la ropa y salir corriendo y no desobedecer al Señor. Él estaba tentado, pudo haber caído y sin embargo por obediencia a Dios no lo hizo. Vemos en Jeremías 3, como le dije que ya estoy finalizando, en Jeremías 3 vemos cómo el Señor hace una advertencia al pueblo, a tanto Israel como Judá, de la idolatría que ellos estaban cometiendo. Ese pueblo, para que ustedes entiendan bien el concepto del pecado y de la fornicación, de lo fuerte que es esto, ellos estaban fornicando, dice el Señor, y aquí sí que de verdad que como es mucho, lo voy a poner en mis propias palabras, el Señor dice que ellos le fueron infiel con el leño y con la piedra, refiriéndose a los dioses, ¿verdad?, falsos, dioses con letra minúscula, que el pueblo hizo y se fue a postrarse debajo de todo árbol frondoso para adorar a esos dioses paganos, dejando al Dios y al único Dios verdadero de un lado. Y es lo mismo que pasa dentro de una relación de pareja, que usted a veces deja a una compañera o a un compañero que llevan 10, 15, 20 años juntos y se va por una aventura con alguien, ¿verdad?, a tener ese desliz. Y luego el precio es bien caro, porque parte de lo que el pueblo de Dios sufrió por darle la espalda a Dios fue que muchos perdieron la vida. Algunos cuando ellos hablaban, Dios no los oía, porque ya ellos le habían dado la espalda a Dios y habían rechazado a Dios para irse a postrar a dioses ajenos. O sea que
De la misma manera que la relación con el pueblo de Israel y Judá se quebrantó con Dios por ellos desobedecer y hacer lo indebido, hacer lo que otras naciones hacían, que era buscar a dioses paganos. Asimismo, la relación dentro del matrimonio se quebranta y se disuelve cuando hay infidelidad, cuando hay adulterio. Y hay muchísimas consecuencias que por factor de tiempo no puedo mencionarlas, pero según una estadística aquí en Puerto Rico, solamente en violencia doméstica hubieron en una estadística desde enero hasta el 31 del 2021, en San Juan, 965 mujeres, 965 en total, y de esas 788 fueron féminas. Y en Bayamón, que es un pueblo de aquí, 1173 incidentes de violencia, y dentro de ellas 977 fueron mujeres y 196 varones. En total, en ese año hubieron 7,906 casos de incidentes de violencia doméstica, es decir, que el matrimonio se quebranta, el matrimonio recibe mucho sufrimiento, recibe mucho dolor, y cuando usted viene a ver esa pareja decide salir de esa relación por maltrato y termina el hombre o la mujer cometiendo un asesinato. O sea que tenemos que mantener la pureza en el matrimonio, honrar a la pareja, darle un buen trato, ser amable con ella, no ser áspero con ella, como dice el Señor, y poder poner entonces esos mandamientos del Señor en práctica. Así que yo tengo varias cosas para mencionarle, pero sería fuerte seguir porque ya veo que va 1 hora y pico. Acerca de la ley, de los mandamientos de Dios, donde él dice que el mandamiento se cumple cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas al prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas, tú no haces daño. Cuando tú amas, tú no hieres. Cuando tú amas, tú no ofendes. O sea, es hermoso. El amor en su magnitud, si lo pudiéramos llevar a cabo, no existiría todo el daño que se está dando dentro de la familia. Estadística de 100 matrimonios, por ejemplo, de 76 a 80 terminan en divorcio. No debería pasar así. Tristemente, la familia está siendo muy atacada, pero debemos de poner en práctica lo que el Señor nos manda: amar a nuestra pareja, cuidarla, protegerla como Cristo amó la iglesia. Así que voy a orar para finalizar, y luego el que quiera abundar o hacer alguna pregunta o algún comentario, pues es bien recibido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este día. Gracias por permitirme, Señor, traer tu palabra, en la que es vida, Señor. En ella hay vida para bendición, para salvación y vida eterna, Señor. Te damos todo el honor y toda la gloria a ti, mi Dios, sabiendo que tú eres el único de recibirla y merecerla, Señor, el único digno, Señor. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos, a ponerlos por obra, Señor, y que podamos entender que cuando quebrantamos uno, lo quebrantamos todo, porque quizá alguien dirá: yo no he cometido adulterio, pero tal vez ha mentido, y entonces está quebrantando como quiera el mandato divino, porque el que quebranta uno, lo quebranta todo, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a seguir tus pisadas, a seguir tus huellas, a seguir tu ejemplo, para que este mundo tenga un mejor mundo. Incluso la misma espíritu de profecía dice que cada hogar debe ser una representación de lo celestial, porque debemos de dar ejemplo de que somos hijos tuyos, Señor. Debemos de ser luz, Padre, y sabemos que hay muchos que tristemente, como bien dice la hermana Legena G. de White, tienen un velo puesto y creen que la ley fue abrogada cuando Cristo murió, y no fue así, Señor. La ley sigue vigente. La ley ceremonial fue la que fue abolida en esa cruz. Padre, ayúdanos a entender y a llevar luz a otros para que puedan comprender que tus mandamientos están vigentes, que tus mandamientos sí están efectivos todavía en este tiempo, y que son para nuestro beneficio, que son para nuestro bien, que para nuestra bendición, que para poder vivir una vida en armonía, primero contigo, como son los 4 primeros mandamientos, y luego con los otros 6 para vivir una vida en armonía con los seres humanos, con los demás. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, y quédate con nosotros hasta el fin. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. 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 Bien, hermana. Muy, como siempre, muy bien presentado su tema, muy interesante, de verdad, mucha luz
con respecto a este mandamiento tan importante, mi hermana. Esto tiene una importancia tan grande que a veces le da en la cara a uno tener que hablar de eso, porque de verdad es grande y terrible las verdades que encierra este mandamiento. Pero antes de entrar en nuestro comentario y escuchar a los hermanos, vamos a permitirle a nuestro hermano José Florentín que termine el tema con una parte especial más que va a tener para entonces parar la grabación, porque si dejamos la grabación con los comentarios nos haría muy largo el video. Ok. Bien, hermano. Nuestro hermano José Florentín con nosotros. Como dije, muchas gracias por la oportunidad y este tema que ahora voy a ejecutar es una invitación pidiéndole a Dios que nos reciba para hacer su santa voluntad en ese su día. Y así va. Aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi vida, te lo entrego a ti, Jesús, porque tú eres mi Dios, y eres digno de adoración. De amor para ti, para ti. Para ti. Recíbenos, Señor. Todo es en tu nombre, para tu nombre y por tu nombre. Amén. Shabbat Shalom. Amén, amén. Gracias, hermano, gracias. Bueno, lo que quieran comentar. Amén, algo. gracias, hermano. Gracias a ustedes. La grabación. Sí, sí.